título del mensaje es Abriendo los ojos se aprende más que abriendo la boca. ¿Verdad o no? Deuteronomio capítulo 11, verso 2. Aprendan hoy la lección. ¿Cómo olvidar lo que Dios hizo con Datán y Abiram? Por causa de su rebeldía, Dios hizo que la tierra se los tragara. Y la tierra se los tragó, junto con sus familias y pertenencias. Las cosas que decimos o hacemos a escondidas, donde nadie nos ve y nadie nos escucha, son las que generalmente Dios tiene en cuenta a la hora de promocionarnos o bendecirnos. ¿Qué es lo que Dios generalmente ve a la hora de decidir si nos va a promocionar, si nos va a dar un ministerio o una misión más grande, una nueva misión en la vida, o si nos va a bendecir en algún área de nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios tiene generalmente en cuenta a la hora de decidir si nos va a promocionar y nos va a bendecir? ¿Qué es lo que decimos o lo que hacemos a escondidas en lo secreto? Te doy un ejemplo. Dios decidió elegir a un muchachito de 17 años para que sea el rey de toda una nación. ¿Por qué? Porque algo vio, y lo que Dios vio en David lo vio cuando él pastoreaba ovejas que no eran propias en el desierto, en el anonimato, donde nadie más le veía, donde nadie más daba un peso por David, ni siquiera su propio padre. Dios decidió promocionarlo. Dios decidió bendecirlo y promocionarlo para que sea el rey de toda una nación. Y él, antes de que iniciara su ministerio público, Dios dijo de él: varón conforme a mi corazón. Jesús es otro ejemplo. ¿Cuándo conquistó Jesús el corazón del Padre? Cuando trabajaba como carpintero, cuando era un don nadie, perdóneme la expresión entre comillas, cuando nadie lo conocía, cuando nadie sabía cuál era la misión de él, como David, ahí trabajando como carpintero. Jesús aprendió a conquistar el corazón del Padre. No fue cuando él estuvo en su ministerio público o en la palestra pública que conquistó el corazón del Padre, sino antes, el anonimato, cuando trabajaba en lo secreto, que él conquista el corazón del Padre. ¿Y cómo lo sé? Porque el día de su bautismo los cielos se abrieron y se dejó oír una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, con él estoy muy contento. No había hecho un solo milagro todavía. Sin embargo, ya había conquistado el corazón del Padre en lo secreto, donde nadie lo veía. Dios toma muy en serio lo que hacemos mientras nadie nos ve. Si pudiera de alguna manera entrar en tu mente, en tu corazón, para decirte que Dios toma muy en serio lo que se dice y lo que se hace mientras nadie nos ve. Y generalmente son esas cosas las que nos califican para la promoción o las que nos descalifican para la bendición. ¿Te acuerdas de Ananías y de Zafira? Un día, mejor dicho, el principio del fin de Ananías y Zafira ocurrió ¿dónde? En el interior de su casa, probablemente en el lecho matrimonial, en la cama matrimonial, en la habitación matrimonial, donde nadie más les veía y donde nadie más les escuchaba. Probablemente ahí, donde los matrimonios charlan en la noche o en la mañana, ellos consintieron en mentirle al Espíritu Santo, y cuando lo hicieron fueron eliminados.
El castigo que Dios decidió darles a Ananías y Zafira fue el resultado de lo que dijeron bien adentro en su casa, donde nadie más les escuchaba y donde nadie más les veía. ¿Te acuerdas de Aarón y de María, su hermana? Dice que un día comenzaron a hablar mal, a criticar, a cuestionar la autoridad de su hermano carnal, que era Moisés. ¿Dónde lo hicieron? Bien adentro, en un rinconcito en su carpa, donde nadie más les veía. Pero la Biblia dice, y les escuchó Jehová. Números capítulo 12, verso 12 dice, el Señor escuchó lo que decían. Nadie más, solo el Señor. Y a raíz de lo que Dios escucha bien adentro, en ese rinconcito, en la carpa donde nadie más les veía, donde nadie más les escuchaba, dice que el Señor escuchó y a raíz de eso los disciplinó. Y María queda leprosa, pero la enfermedad no era nada comparado con perder a Dios como consecuencia. Dice en Números capítulo 12, verso 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra Aarón y contra María. Luego se fue, Dios los abandonó, emprendió la retirada y María se llenó de lepra. Y fue expulsada del campamento, juicio, castigo, disciplina por haber hablado. Y el pueblo no siguió adelante hasta que se reunió María con ellos. Toda vez que haya murmuración o rebeldía entre nosotros, se pierde la presencia y la obra de Dios se detiene. Cada vez que haya murmuración como hubo en la carpa de María y de Aarón, cada vez que haya murmuración y rebeldía, se pierde la presencia de Dios y la obra del Señor se detiene. Sería perentorio para todos aquellos cuyos servicios, trabajos y ministerios están cada vez más muertos preguntarse si la causa de la esterilidad no es la murmuración o la rebeldía. Sería muy bueno si nos preguntáramos por qué no sale ese proyecto, por qué siempre estamos empantanados en la misma área y nunca podemos avanzar en ese proyecto y no podemos avanzar en ese sueño. Sería muy importante que nos preguntáramos por qué siempre nuestra familia y nuestro matrimonio está en terapia, por qué nuestros trabajos y ministerios están cada vez más muertos. Hay que preguntarse si la razón no está en que dijimos algo o hicimos algo en lo secreto que a Dios no le gustó. ¿Qué se dice ahí dentro de tu recámara matrimonial, de tu habitación matrimonial? ¿Qué se dice? ¿De qué se hablan? ¿Qué se dice en tu casa a la hora en que se almuerzan, que se cenan, que están todos reunidos o están mirando la televisión? ¿De qué se habla? Pues en la carpa de Aarón y de María se criticaba a Moisés y lo escuchó Jehová y trajo disciplina. ¿Te faltan recursos escriturales? Años más tarde, Dios abandonaría a toda Israel por el pecado que sus líderes cometían a espalda de todo el pueblo. Ezequiel capítulo 8, verso 12 dice, el Señor me dijo, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen en los rincones oscuros? Y si siguiéramos leyendo dice, ellos creen que yo no los veo. Los líderes pecaban en oculto. Y esa es la tendencia que tenemos todos nosotros. Cuando sabemos que algo que estamos haciendo está mal, lo hacemos a escondidas para que nadie nos vea. Pero yo
hermano querido, he visto con mi experiencia y a la luz de las Escrituras, la historia bíblica nos revela que cuando no hay presencia, el pecado camina a sus anchas. En un lugar donde no hay presencia, el pecado pasa desapercibido. Pero cuando hay presencia en una casa, en una iglesia, en un ministerio, donde hay presencia, el pecado no puede permanecer mucho tiempo escondido, porque la luz todo lo revela. Por eso más vale arrepentirse y apartarse del mal camino a ser desnudados por el Señor, antes que ser desnudado por el Señor. ¿Cómo te sentirías? Qué ingenuo fue David al pensar que lo que hacía en su habitación, bien adentro, ahí en su habitación, no iba a ser visto por el Señor. Dios le dijo, 2 de Samuel capítulo 12, verso 12, lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Qué ingenuo fue David al pensar que lo que hacía en su recámara no iba a ser visto por el Señor. Donde hay presencia, el pecado no puede esconderse por mucho tiempo. ¿Cómo te sentirías si Dios llevara a cabo una sesión abierta al público de tu vida privada? ¿Cómo se sentiría el pastor si en esa pantalla detrás se pasara todo lo que él hace en su recámara secreta con su esposa, todo lo que hablan, todo lo que se dice en la casa, de puertas hacia adentro, donde estamos, donde nadie nos ve y donde nadie nos escucha? ¿Qué pasaría si Dios decidiera hacer una sesión pública de mi vida privada? ¿O de tu vida privada? Pues eso es lo que hizo con Ezequiel. Le mostró la vida privada de todos los líderes. Y Dios le dijo, ¿has visto? ¿Has visto lo que hacen en sus rincones oscuros? ¿Te acuerdas de Coré? Coré le dio lugar al diablo y empezó a pensar que estaba para más. ¿Quién se cree que es ese Moisés? Yo estoy preparado, me he capacitado y estoy para más. Solo que él no se da cuenta, solo que él no lo ve. Yo estoy preparado para algo más. Y esa chispa de rebeldía que tenuemente se veía en su corazón, pronto se convirtió en un fuego devorador. Y se fue a la casa de un tal Datán. Golpeó la puerta y le inyectó el veneno. ¿Quién se cree que es ese Moisés? ¿Acaso Dios no nos usa también a nosotros? Por eso la rebelión es una fábrica de transgresores. Y los rebeldes nunca trabajan solo, así que Coré con Datán hicieron fuerza en común y se fueron a la casa de Abirán y tocaron la puerta y le inyectaron el veneno. Hicieron causa en común y arrastraron a 250 líderes más. El pecado fue tan grave que dice la Biblia que se abrió la tierra y se los tragó vivos. ¿Por qué? Porque cuestionaron a Moisés de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Porque hablaron mal del líder? No. Lo que ellos hicieron fue rebelarse contra la autoridad que estaba en Moisés. Lo que siempre tenemos que distinguir, y es lo que nos cuesta distinguir entre la persona y la autoridad que está en la persona. Son dos cosas diferentes. Ellos hablaron mal de la autoridad. Siempre la rebelión va en contra de la autoridad de Dios. Los rebeldes siempre se oponen y contradicen a Dios mismo. La rebeldía es siempre contra Dios, no es contra el hombre. Pues lo dice la Biblia, Números capítulo 16, verso 11. Es contra el Señor. Desenmascarando la situación, Moisés le dice, es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan. La rebelión siempre es contra Dios. El que se opone a la autoridad de Dios se opone a Dios mismo. Por eso la mayoría de las divisiones, de los problemas en las familias, en los ministerios, en las iglesias, en las instituciones y en las naciones
son problemas de rebeldía, de rebelión. La primera gran lección que tenemos que aprender, iglesia, es a obedecer a las autoridades que Dios ha puesto por encima de nosotros. El policía de la esquina puede que no tenga la educación que usted tenga, pero es la autoridad que Dios ha puesto sobre su vida y sobre la mía, y tenemos que respetarla. Todos nosotros estamos en una posición de autoridad con respecto a otras personas. La mamá es autoridad sobre su hijo. El papá es autoridad sobre la mamá y el papá son autoridad sobre sus hijos. Pero también estamos siempre bajo la autoridad de otras personas. La mamá, que es autoridad en la casa sobre su hijo, en el trabajo, está bajo la autoridad de un jefe, de una autoridad que está por encima. Siempre es así. Estamos en una posición de autoridad, pero también estamos bajo autoridad. La gran lección que tenemos que aprender es a reconocer, a respetar, a sujetarnos y a obedecer a las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Hay una sola excepción en la que usted está exento de obedecer a la autoridad que está encima de usted. Hay una sola excepción. Cuando esa autoridad le pide a usted algo que viola un mandamiento bíblico en las Escrituras. El papá que le dice al hijo que mienta, el hijo le dice, voy a respetarte, voy a sujetarme a tu autoridad, pero no voy a obedecerte. Tengamos mucho cuidado y no sigamos los pasos de aquellos que se rebelan contra las autoridades. Todos aquellos que lo hicieron, todos aquellos en la Biblia que se rebelaron contra las autoridades establecidas por Dios, a todos ellos no les fue bien. Ni a ellos, ni a sus familias. Dice la Biblia en Números capítulo 16, verso 31. En cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió y se tragó vivo a los que habían seguido a Coré, junto con sus familias y todas sus pertenencias. Me parece injusto, pastor, pero no es lo que a nosotros nos parece, a mí también. Me parece injusto que ese bebé y ese niño tengan que ser tragados e ir directo al infierno cuando su papá Coré, cuando su papá Virán, cuando su papá Datán son los que se opusieron y se resistieron a la autoridad. Es que el pecado tiene efecto expansivo, por el amor de Dios. Basta de creer que lo que yo hago no va a afectar a mis hijos y no va a afectar a mi familia y no va a afectar mi economía o no va a afectar mi futuro. El pecado tiene efecto expansivo. No solo afecta a aquel que lo comete, sino a todas aquellas personas que están bajo su responsabilidad y bajo su autoridad. La irresponsabilidad sexual de Abimelech atrajo la maldición sobre toda su casa y ninguna de sus mujeres podía tener hijos. Y atrajo la maldición sobre toda la nación. Eres hombre muerto. ¿Te acuerdas? La semana pasada, cuando Dios le dijo a Abimelech, eres hombre muerto. Porque la mujer con la que estás tiene esposo, está casada. Eres hombre muerto. Y tú y toda tu nación. Y simplemente lo salvó a Abimelech el hecho de que no se había acostado todavía con la mujer. La tenía en el harén, pero no se había acostado. La salvó. Su integridad sexual le salvó la vida a él. Literalmente le salvó la vida a él. Y le salvó la vida a toda la nación. Siempre el pecado tiene un efecto expansivo. Ese niñito, ese hijo que no tiene la más pálida idea de que su hijo acaba de rebelarse contra la autoridad de Dios, va a ir directo al infierno por la irresponsabilidad de su propio padre. A los rebeldes nunca les va bien.
Y todos tenemos una chispa de rebeldía en nuestro corazón. Por el amor de Dios, ahoguemos. Todos. En más o en menos tenemos que luchar con esa. ¿Y saben por qué? Porque es un principio satánico. A Dios le trae malos recuerdos la rebelión, la rebeldía. Le trae malos recuerdos porque el primero en pecar y en rebelarse contra la autoridad de Dios fue Lucifer, quien Dios le había dado una misión importante, un ministerio excelente, pero él aspiraba a tomar el lugar de Dios. Fue el primero en rebelarse contra Dios. Por eso la rebeldía es un principio satánico. Los que se rebelan siguen el principio de Satanás y también el fin de Satanás. Tengamos mucho cuidado, por el amor de Dios, de no seguir a aquellos que están detrás de la rebeldía, porque ellos se van al infierno y te van a arrastrar a vos al infierno. Si quieren irse ellos, que se vayan. Tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que se dice a escondida, lo que se dice en secreto, son las cosas que Dios tiene en cuenta a la hora de promocionarte, a la hora de bendecirte. A ver, José Luis, tengo intención de bendecirlo, pero primero voy a ver cómo se comporta en su casa, en su habitación. ¿Qué habla con su esposa? Porque yo acá puedo presumir delante de todos ustedes y puedo dar una imagen de un hombre santo y de un hombre obediente. Pero en el lugar secreto no se puede presumir. En el lugar secreto estamos desnudos. Aunque algunos creen que no y que pueden engañar a Dios, como David. ¿Qué se creyó David? ¿Qué pensó David? ¿Que lo que hacía con la mujer casada en el interior de su habitación Dios no lo iba a ver? Dios le dijo: lo que estás haciendo en secreto yo lo voy a hacer a la luz de todo Israel, a plena luz del día. Podemos presumir en este púlpito y como líderes puedo presumir delante de ustedes. Pero lo que Dios va a tener en cuenta no es la imagen que yo proyecto en este púlpito, sino lo que hago, lo que digo, cuando ninguno de ustedes me ve y cuando ninguno de ustedes me está escuchando. ¿Qué se habla en tu casa? ¿Qué se dice en tu habitación? Yo no estoy casado. Igual, ¿qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que miras? No estoy casado. No vas a la casa de alguien a tocar la puerta y a... ¿Qué se dice cuando te juntas con tus amigos? ¿De qué se habla? Por el amor de Dios. Nadie escuchó lo que María y Aarón hablaron, pero dice la Biblia, y los escuchó Jehová. Me da un temor, hermanos. Me tiemblan las piernas. Y lo escuchó Jehová. Y lo escuchó Jehová. Y Dios trajo disciplina. Y Dios escuchó lo que Ananías y Zafira decían en lo secreto. Y Dios escuchó lo que Coré decía en su interior antes de ir a la casa de Datán y de Abirán. Dios ya lo estaba mirando. ¿Cuál era el verdadero motivo de la rebelión o de la rebeldía de Coré? Es que él aspiraba a un ministerio que Dios no le había dado. Él aspiraba al sacerdocio. Coré era levita. ¿Sabe lo que significaba ser un levita? Era un hombre privilegiado, un hombre escogido por Dios para estar en la presencia de Dios, para servir continuamente en la presencia de Dios y en el tabernáculo y para exponer delante de todo el pueblo. Era una misión, era un ministerio codiciado, era un privilegio. Pero Coré no está contento con el ministerio que Dios le dio. Y él quiere, aspira y envidia el ministerio de Aarón. Él quiere el sacerdocio. Dios había establecido que Aarón iba a ser el sacerdote y que Coré iba a ser un levita. Pero él quiere ocupar el ministerio y para eso incendia y pone en marcha una rebelión. Es una completa insensatez procurar ocupar la posición o hacer la obra de otro.
Dios es quien escoge trabajo para nosotros, si pudiéramos entenderlo. No es un hombre que nombra a otro hombre. No es un hombre que se nombra a sí mismo. Si no hay un nombramiento de Dios, no hay nada. El pastor, los pastores de la iglesia, no podemos hacer nada con usted. Simplemente pedirle a Dios para que podamos reconocer los dones, el llamamiento, el ministerio que Dios ha puesto en tu corazón. Pero yo no te puedo dar un ministerio, no te puedo dar una misión, no tengo esa facultad, no tengo ese poder. Dios es quien establece el trabajo y el ministerio para cada uno de nosotros. Y Dios nos da la autoridad, no la da un hombre. No vaya usted a pensar que si yo pongo la mano sobre alguno de ustedes le voy a dar una autoridad para que usted haga una misión. No, lo que yo puedo hacer es bendecirlo y reconocer el ministerio, el llamado, el don que Dios te ha dado, pero yo no te lo puedo dar. No se trata de hacer algo para Dios, se trata de hacer lo que Él quiere que hagamos. El ministerio te lo da Dios y la autoridad te la da Dios. No te la da un cargo, no te la da una posición y no te la da un estudio. No te la da tus recursos académicos y profesionales, no te da la autoridad. La autoridad viene directamente de Dios o no hay nada. Por eso no estamos para buscar trabajos que hacer para el Señor. Estamos para decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y honramos a Dios siempre y cuando estemos en el lugar que Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y punto. Ahí termina todo. La única manera, por eso en 1 Corintios capítulo 12, verso 18 dice, Dios ha colocado, no el pastor. ¿El pastor? No. ¿El pastor de la iglesia? Bueno, el Espíritu Santo, pero no yo, ni ninguno de los pastores. Dios ha colocado los miembros en el cuerpo como Él quiso. No se trata de hacer más, no se trata de elegir qué hacer, se trata de descubrir qué es lo que Dios quiere que haga y hacerlo. Ahora, cuando Dios te pida hacer algo, no huyas como Jonás, porque vas a estar en desobediencia. Dios le dijo, lo quería a Jonás en Nínive predicando la palabra, y él no quiere ir a Nínive. Y se rebeló contra Dios y ni el mar lo quería, ni la ballena lo quería, lo escupió. Nadie quiere a un rebelde, ni el mar, ni la ballena, ni nadie. Cuando Dios te da una misión, cuando Dios te da un trabajo, si tú quieres honrar a Dios, tienes que estar en el lugar donde Él te puso, haciendo lo que Él quiere que hagas. ¿Qué es ser fiel? Fiel es la persona que hace lo que se le encomienda y punto. ¿Puede hacer más, pastor? Sí, puede hacer más, pero no lo hace. Solo hace lo que se le pide. Por eso a veces el Señor nos prueba. Y nos prueba con cosas pequeñas. Como en la parábola de las monedas, ¿se acuerdan? Dios dice que el Señor probó. A uno le dio una moneda, al otro le dio 2 monedas, al otro le dio 5 monedas. En realidad el Señor los estaba probando porque quería darles ciudades. Pero antes de darles ciudades, ellos no sabían que Dios quería darles ciudades. Antes de darles ciudades los va a probar con una monedita. Y Dios te va a dar una monedita. A ver qué haces con esa monedita. Si sos fiel administrando la monedita, te va a dar ciudades. Y a veces el Señor no puede confiar en nosotros porque nos manda a hacer algo, o no lo hacemos, o lo hacemos cuando queremos, o hacemos más de lo que nos pide. Entonces el Señor dice, yo le mandé a hacer esto, y en lugar de esto me hace esta otra cosa. Esto es un peligro. Yo no puedo confiar en Él. Pues yo le mando a hacer esto, y además de esto me hace esto. No le puedo confiar la obra de Dios, no le puedo confiar una misión más grande, porque es un peligro. Somos un peligro para Dios. Un peligro somos. La persona fiel es la que hace lo que se le pide que haga, y punto. Dios le pidió a Coré que Coré fuera levita, pero él no quiere ser levita, él quiere el sacerdocio.
Y a lo mejor nosotros podemos tener buenas intenciones como tenía Usa. ¿Te acordás Usa? Usa dice, se está por caer el arca y tropezaron los bueyes, el arca se está por caer y Usa va a poner la mano. ¡Wow! ¡Qué obra buena para que el arca de la presencia de Dios no se rompa! Y va a poner la mano para sostener el arca. ¡Wow! Vamos a felicitarlo, está bien. Pero dice, y la ira de Jehová se encendió y lo mató. Porque él no tenía por qué tocar el arca. Segunda de Samuel capítulo 6 verso 7. Y la ira del Señor lo mató. Tenemos el caso de Saúl. Dios le pidió a Saúl que él matara a todos los amalecitas. Sin embargo, él perdonó al rey y perdonó lo mejor del ganado. ¿Y cuál es la excusa para no hacer lo que Dios le está pidiendo? La excusa es que se guardó lo mejor de los amalecitas para sacrificarlo para Dios. ¡Wow! ¡Qué bien! Cualquiera de nosotros hubiera dicho, está bien, porque en lugar de guardárselo para él, ahora se lo va a sacrificar a Dios. ¿Y a Dios le gustó? De ninguna manera. Saúl era un peligro, porque se le pidió una cosa y él hacía cualquier cosa. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 15, verso 19, el profeta le dijo a Saúl, ¿por qué no obedeciste al Señor? Y me gusta porque él dice, sí, obedecí, igual que nosotros, ¿no? Y sí, obedecí. Fui a donde él me envió y destruí a los amalecitas. Traje al rey Acab y los soldados. Ya le echó la culpa. Y los soldados tomaron los mejores de las ovejas y del ganado para sacrificarlos a Dios, Samuel. Pero Samuel dijo, es mejor obedecer a Dios que ofrecerle sacrificio, que servirlo. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor. Por eso el Señor ahora se niega a aceptarte como rey. ¿Podemos demostrar fehacientemente que lo que estamos haciendo ha sido encomendado por Dios? ¿Puedes fehacientemente decir, pastor, lo que estoy haciendo, el lugar en el que estoy, el ministerio que tengo y lo que estoy haciendo para Dios, el lugar que Dios quiere que esté? Porque cuando nos ocupamos de algo que no nos incumbe, cuando nos metemos en el ministerio que Dios no nos dio, estamos descuidando la tarea que Dios nos dio. Como la mujer de Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares capítulo 1 verso 6 dice, la esposa, ¿no? Dice, me pusieron a cuidar las viñas y mi propia viña descuidé. Claro, la mujer no podía cuidar las viñas de los demás y la viña propia. Y eso es lo que hacemos nosotros. Cuando nos metemos en un ministerio o hacer lo que Dios no nos pide, estamos descuidando lo que Dios nos está pidiendo. Supongamos que un maestro le pregunta al alumno que falta a clase, ¿por qué faltaste a clase? Y el alumno, pensando de que el maestro va a entender, dice, no vine a clase porque me quedé ayudando al vecino a pintar la casa. ¿Es una excusa satisfactoria para el maestro? De ninguna manera. El niño a esa hora no tiene que estar pintando la casa del vecino, tiene que estar en clase. Dios nunca te pedirá cuentas por el trabajo que le encomendó a otra persona. Cuando el rico le dijo al mayordomo en Lucas capítulo 16, verso 2, da cuenta de tu mayordomía. Lo que le pedía es que justificara sus propios asuntos, no que diera cuenta de lo encargado a otros. Dios no agradecerá lo que no nos pidió. Si no te lo pidió, no te lo va a agradecer. Y si estamos ocupando un ministerio, un lugar, haciendo algo que Dios no nos pidió que hiciéramos, no podemos pretender su comunión, su presencia, su protección y su bendición. Dios no está por qué obligado a ayudarnos cuando nosotros no estamos en el lugar que Él quiere que estemos, haciendo lo que Él quiere que hagamos. Dios no está obligado. No está obligado a ayudarte o a ayudarme si estamos haciendo algo que Él no nos pidió. No tiene ninguna obligación. Dios no te pedirá cuentas por el trabajo que le encomendó a otra persona. Y por último, un pensamiento final. Dios soportó muchas veces las quejas del pueblo de Israel en el desierto, pero nunca soportó la rebeldía. Nunca soportó la rebeldía. La rebelión, la rebeldía le trae malos recuerdos a Dios. Muéstreme un caso en la Biblia de alguien que se rebeló y que no terminó como Coré, Datán y Abirán o como Ananías y Zafira. La rebelión es peligrosa. Está mal seguir a los rebeldes. Está mal rebelarse contra las autoridades establecidas por Dios. Está mal.
A Dios no le gusta. Está mal que hablemos y murmuremos en nuestros hogares, porque es posible que lo que estamos pasando, eso de que Dios no nos bendice y que Dios no nos promociona, y esa esterilidad en la que está nuestra vida y nuestro matrimonio y nuestra economía y nuestro ministerio, podría ser el resultado de que hemos dicho algo que a Dios no le agradó ahí donde nadie nos ve. Por eso mi pregunta es, ¿qué se dice en tu casa? ¿Qué se dice en tu habitación? ¿Qué se mira? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace cuando estás con tu amiga, con tu amigo? ¿Qué se dice ahí? ¿Qué se hace? Dios toma muy en cuenta lo que nosotros hacemos en lo secreto, a escondidas. Dios toma muy en cuenta. Es posible que nadie lo sepa, pero hay una palabra en la Biblia que dice, y lo escuchó Jehová. Es posible que nadie sepa lo que estás haciendo detrás del escritorio adulterando números. Nadie lo va a saber. Pero hay alguien que sí lo va a saber. Y después nos quejamos de que Dios no nos bendice. Es que ese no es el camino. El camino a la presencia, a la bendición, a la protección de Dios viene por el camino de la santidad, por el camino de la integridad, de la honestidad. Ese es el camino. Los atajos no te pueden conducir nunca a la presencia de Dios. Los atajos nunca sirven para que Dios nos bendiga. Nunca. La murmuración y la rebeldía, cuando se murmura, cada vez que se murmura o que hay rebelión entre nosotros, la presencia se va y la obra se detiene. Ese proyecto, esa obra, ese sueño que nunca se concreta, que nunca avanza. Y si la razón es que hemos tocado, hemos visto, hemos hecho algo que a Dios no le agradó. Y no es arrojar la piedra sobre nadie, es que toda la iglesia nos evaluemos. No sigamos el camino de la rebeldía, no sigamos a los rebeldes. No escuchemos a las personas que murmuran y critican de todo el mundo. Ojo con lo que escribimos en el Face, ojo con lo que escribimos en el WhatsApp. Y si tienes que sacar de tus contactos a ese que está en el WhatsApp y que lo único que hace es vomitarte cochinada, y que lo único que hace es envenenarte y hablarte mal y mal y mal, y lo único que hace es apagar tu fe, ¿no crees conveniente que hay que poner el clic eliminado? Que hay que eliminar ese contacto. Lo que está en juego es tu vida espiritual y tu familia. Y lo escuchó Jehová. Lo que María y Aarón hicieron en lo secreto. Y lo escuchó Jehová. La Biblia dice en Números capítulo 16, verso 32. Con esto termino y vamos a la cena. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al infierno. Sí, el bebé de pecho y el niño de 2 años, el inocente, vivo al infierno. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Pensemos 2 veces cuando vamos a hablar mal de otro. Pensemos 2 veces cuando vamos a iniciar la chispa de la rebeldía. Porque aquellos inocentes que nos rodean también van con nosotros al infierno. El pecado tiene efecto expansivo. Por el amor de Dios. No hay atajos. No hay atajos. No hay atajos. Si quieres ser bendecido y quieres la bendición, la protección, el cuidado, la comunión, quieres a Dios, pues no hay atajos. No hay atajos. La murmuración, la rebeldía, ocupar el lugar que Dios no quiere que ocupemos, son cosas que a Dios no le agrada.